Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPEC para su difusión libre por las radios comunitarias. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento y del lugar donde nos escuchan. Les damos la más cordial de la bienvenida a todas nuestras auditoras y auditores, como lo hacemos semana a semana. Hoy con un programa distinto y con un invitado que no lo habíamos tenido durante todas nuestras temporadas, digamos. Me acompaña a mi izquierda el compañero Juan González, ya eterno panelista de este programa, ¿no? ¿Cómo estás, Juan? Aquí, pues siempre a tu izquierda, Rodrigo. Bien, en los controles también se encuentra Álvaro Carreño y hoy tenemos además un nuevo compañero que está ayudándonos. Un saludo para él, Diego Olivares. Tenemos un invitado bastante especial. Él es profesor de nuestra universidad, de la Universidad de Chile, él es profesor de historia, él es sociólogo, además con un doctorado en ciencia política, digamos. Nos acompaña el profesor Octavio Bendaño. ¿Cómo estás, Octavio? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Muchas gracias también, Juan, por tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Y ojalá que no me digan que yo estoy a la derecha de Rodrigo, si es que Juan no, aparece a la izquierda. Claro. No, esta es una mesa circular, entonces es bastante extraño. Es una mesa circular. Bien, hemos invitado a Octavio fundamentalmente por dos razones. Una primera razón, hace unas 2 semanas, sacó un artículo bastante polémico, por cierto, y que estuvo en la primera página de nuestra universidad, digamos, a propósito de las elecciones primarias del 2 de junio. Eso por un lado. Pero también lo hemos invitado porque él, una de sus tareas, una de sus mayores inquietudes intelectuales quizás, es ir analizando el momento político que va viviendo nuestro país. Y en ese sentido pensamos que también es una herramienta más que nosotros entregamos a todas las auditoras y auditores como para ir reflexionando sobre el momento político. Generalmente lo que hacemos en nuestro programa es mostrar algún tipo de experiencias que esté dando nuestros movimientos, es mostrar determinados dirigentes, etcétera, y de vez en cuando traemos alguna temática. En este caso vamos a discutir acerca de la coyuntura de la cual Octavio no es ajeno, pues se dedica un poco a reflexionar y a pensar, a escribir sobre estos temas. Vamos entonces a comenzar en esta discusión, ¿no? Lo primero, escribiste un artículo bastante interesante, digamos, y vamos a partir por ahí. A ver, vamos a partir primero por la derecha, digamos. Pareciera ser, en general, entendíamos que la derecha tiene o ha sufrido en estos últimos años un fraccionamiento mayor, digamos, ¿no? La aparición de nuevos partidos, etcétera. Sin embargo, las elecciones de las primarias del 2 de junio demostraron que no estaban tan debilitados, al parecer. ¿Te parece? Es cierto que han aparecido nuevos grupos y que se han muchas veces escindido de partidos como Renovación Nacional, en el caso de Amplitud o de Evópolis, pero eso no ha comprometido ni la proyección de la coalición, ni tampoco ha debilitado de manera definitiva a los partidos que formaban parte de esta coalición, específicamente Renovación Nacional. Renovación Nacional aparece como uno de los partidos en este momento eje de la coalición, en una posición incluso que podríamos considerar mucho más favorable respecto de la UDI, tomando en cuenta los escándalos que surgen con ese partido a propósito del tema del financiamiento de Soquimich. De manera que nos encontramos con una coalición bastante cohesionada desde el punto de vista programático. No hay mayor cuestionamiento salvo
a nivel de los temas valóricos, pero no hay mayor cuestionamiento acerca de cuál debe ser la propuesta en términos económicos sociales, en relación al rol del Estado o en relación a la temática educacional. Eso la derecha lo tiene bastante claro y podríamos decir que ese fenómeno es transversal a lo que podríamos denominar una derecha dura, pinochetista, a otra que se tiende a acercar a ciertos sectores de la nueva mayoría, que son sectores que derivan principalmente de Renovación Nacional, como en el caso de Amplitud o de Evópolis. Ahora, hay que tomar en cuenta de que este proceso de crecimiento la derecha lo experimentó durante la década de los 90. Esa fue la fase crucial para experimentar un crecimiento que muchos han considerado inédito, tomando en cuenta lo que había sido la trayectoria de los partidos de la derecha durante el siglo XX. En los 90, sobre todo en la segunda mitad de los años 90, la derecha comienza a experimentar un mejor desempeño desde el punto de vista electoral y, sobre todo en el caso de la UDI, un posicionamiento o mayor posicionamiento en el mundo poblacional y en comunas populares. Ese momento es decisivo para entender lo que ocurre de ahí en adelante, porque en el fondo la derecha logra al menos asegurar un porcentaje importante de lo que se ha denominado tradicionalmente con el nombre de voto duro. Ese voto duro fue el que se expresó y se movilizó para las elecciones primarias del 2 de julio y que permitió mostrar una amplia distancia respecto del Frente Amplio y al mismo tiempo asegurar un buen resultado para quien va a ser su carta para las próximas elecciones presidenciales. Sí, ese tema yo encuentro muy interesante, este tema del voto duro, ¿no? Porque en general para la gente que nos escucha y que muchas veces, hay que decirlo, el público que escucha Alerta Educativa no está en la coyuntura electoral, no se mete en el tema, realmente no votan, pero se ve desde lejos, ¿no? Y desde también lejos de la organización partidaria. Claro, uno podría esperar que por los medios de comunicación, por lo que se ve, los escándalos, que esta derecha tuviese, la gente dejara de confiar en ella, ¿no? Un desmoronamiento. Claro, eso es lo que se ve, ¿no? Sin embargo, aparece esta lógica del voto duro, ¿no? Que también tienen otras organizaciones que muchas veces los que no están organizados ven con desprecio, ¿no? Que mueven gente, la máquina, ¿no? Ese tipo de cosas. Y ¿cómo tú podrías ver en qué consiste ese voto duro de la derecha? ¿De qué está articulado? ¿De qué está compuesto esa amalgama social tan que uno no la ve, ¿no? Es un votante, hablemos de un votante que se identifica con los partidos de la derecha en un contexto de debilitamiento de la identificación partidaria, mientras el resto de los partidos experimentan una caída de la identificación o de electores que están dispuestos a respaldarlos electoralmente. En la derecha ocurre lo contrario, se mantiene fiel un segmento importante de la población, sobre todo en las comunas de más alto ingreso, que son precisamente las comunas donde concurre un electorado con un mayor porcentaje del electorado. Si comparamos la participación solamente en las regiones, en la región metropolitana, vamos a encontrar enormes diferencias desde el punto de vista del porcentaje de concurrencia en sectores populares respecto de las comunas de más alto ingreso. Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, son comunas donde el porcentaje supera el 70 y el 80% en algunas ocasiones. Ese es un voto fiel a la derecha principalmente, es una población, un segmento de la población que no es poca, que se logra movilizar y que concurre en el marco de cualquier evento electoral. Eso no va a ocurrir en otros segmentos de la población o de la región metropolitana. No va a ocurrir en Puente Alto, a pesar de que Osandón sí logró movilizar por razones de lo que fue su gestión y por el establecimiento de redes clientelares a una población importante en esta ocasión, pero en otras ocasiones Puente Alto ha tenido uno de los niveles más bajos de participación dentro de la región metropolitana. Entonces, también habría que considerar que este electorado no solamente es fiel desde el punto de vista doctrinario, no es fiel desde el punto de vista ideológico, sino que también se correlaciona desde el punto de vista de su condición de clase con la propuesta de la derecha. En ese sentido, entonces, el sentido común al menos
al menos decía que la UDI sí había comenzado a tener una especie de raigambre en los sectores populares, pero eso no necesariamente va asociado al voto. Tuvo una raigambre que está todavía por verse si es que se mantiene o no. Lo que sí se mantiene de la UDI es la votación o la alta votación en las comunas de alto ingreso. No sabemos todavía si mantiene un alto nivel de adhesión en Conchalí. En las últimas elecciones municipales no lo ha mantenido. Si tiene o si mantiene un nivel importante en comunas como San Bernardo o en otras donde hubo parlamentarios durante periodos más o menos prolongados vinculados a la UDI. Recuerden que Longueira fue varias veces diputado por el distrito de San Bernardo. Después se traslada a la zona oriente para la elección de senador del año 2005, pero mientras estuvo en San Bernardo logró mantener un nivel de votación más o menos importante en esa comuna y en ese distrito de la región metropolitana. Entonces, está por verse todavía si es que por razones de concurrencia, es decir, a diferencia de lo que ocurría hasta antes del 2012, cuesta mucho predecir si es que va a votar un porcentaje más o menos importante o cuánto porcentaje va a votar, salvo en las comunas de más alto ingreso. Entonces no sabemos si ese electorado se logra movilizar en el caso de las comunas populares. Aparentemente, eso no ocurre desde el 2012 o en el contexto del 2012. En el contexto del 2012, la derecha efectivamente experimentó un declive y experimentó un declive en comunas emergentes y en comunas populares. No sabemos si ese declive se logra estabilizar o bien si se recupera desde el punto de vista electoral en algunas comunas populares, en la región metropolitana y en otras comunas del país. Quizás podríamos decir así, quizás como que de alguna manera el abstencionismo que ha ido manteniéndose y aumentando estos últimos años ha favorecido a la derecha. Ha favorecido a la derecha y ha favorecido el discurso que es funcional a la propuesta de la derecha, que es el discurso antipartido y el discurso de la antipolítica. Hay toda una literatura al respecto, tanto latinoamericana como europea, sobre el fenómeno de la antipolítica y del antipartidismo. En el caso latinoamericano, como la antipolítica y el antipartidismo permitió el surgimiento de líderes outsiders o figuras como Alberto Fujimori, Fernando Collor de Mello en Brasil, que planteaban una propuesta alternativa a la política, entre comillas, tradicional, de un estilo de gestión gubernamental sustentado principalmente en la gerencia empresarial o fundamentado en el protagonismo que asumían los tecnócratas a nivel de los procesos de toma de decisiones o a nivel de la definición de la política pública. Entonces, ese tipo de fenómenos se arraiga, se enquista a propósito de el discurso de la antipolítica y del antipartidismo, que al final termina afectando a las fuerzas que pretenden ser alternativas también. No solamente afecta a los partidos tradicionales o a los defensores del establishment, hablemos de esa forma en el caso de la nueva mayoría o de sectores de la nueva mayoría, sino que también termina afectando la posibilidad de que emerjan nuevos referentes, porque en el fondo el elector va a decir esto es más de lo mismo. Pareciera ser entonces que nos vamos después de esta reflexión, nos vamos a la primera cortina musical. Sí, mira, es un tema, ¿no? Interesante tema lo que plantea Octavio también, ¿no? Muchas veces la demanda del yo no presto el voto, ¿no? Que también termina un poco apoyando a Leris. ¿Tú querías decir algo? Sí, agregar algo más para entender el crecimiento que se nos olvida y en lo personal yo acabo de omitirlo, había apuntado incluso para evitar este olvido, pero se nos olvida incluso en la conversación más coloquial o en la conversación o en la discusión política, que hay que recordar que la derecha es la que controla los medios de comunicación en este país. La hegemonía cultural la tiene la derecha. Luego controla los medios o los recursos económicos para movilizar políticamente al electorado en el marco de cualquier campaña o competencia
electoral, y por otro lado no tiene estos cuestionamientos que vamos a encontrar en sectores de la nueva mayoría o en otros sectores del ámbito de la izquierda respecto al qué hacer con el mercado, qué hacer con el modelo de desarrollo vigente, qué se mantiene del actual modelo de desarrollo. Ese problema, esa disyuntiva no la tiene la derecha. La derecha tiene resuelto gran parte de su propuesta programática, porque conflictos existenciales desde el punto de vista de cuál debe ser el rol del Estado o cuál debe ser el rol del mercado no los tiene. Claro. Excelente. Bueno, dicho esto, nos vamos con nuestro primer tema musical, que es Choc, de Anita Tijoux, aquí en Alerta Educativa. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, cojo tu toldo, semilla, pascuala, me todo seguro. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos no suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Girando en la cabeza, no me deja dormir, señor. Bien, continuamos nuestro programa Alerta Educativa. Vamos a saludar a las radios que nos retransmiten semana a semana. Saludamos a Radio Antú, allá en Achupayas, en la quinta región, también a Radio Galáctica de San Antonio, por supuesto aquí a Radio Juan Gómez Villa, de la cual somos locales, a Radio del Mar, radio online, Radio Voz de Paine, a la Radio Conciencia en la sexta región en Rosario, a la Radio Voz de Chile,
a la radio Itigua allá en San Carlos, en la 8ª región, a la radio Placeres, a nuestros compañeros y compañeras del radio Placeres de la 5ª región, Radio Manque, 6ª región, con quienes estuvimos hace un mes compartiendo, con radio Enrique Torres, a la radio Hijos del Salitre, a la radio Villa Olímpica, aquí nuestros vecinos de la comuna, digamos, a la radio ex Alta Tensión de San Bernardo, actual Antena 88, y por supuesto también a la agencia de noticias Medio a Medio. También Radio Nehuen, se me estaba olvidando, y a las 3 radios que nos difunden allá en la República Argentina, a Radio Sur, Radio La Caterva y Radio Presente, todas ellas de Buenos Aires, capital. Continuamos entonces con nuestro invitado, Octavio Bendaño, hablando de la coyuntura política. Sí, mira, interesante lo que hay planteado de la nueva mayoría, y uno piensa, ¿no?, en varias cosas que ocurrieron y quizás muchos miramos desde lejos y no nos explicamos, ¿no? Efectivamente, las últimas primarias fueron quizás un tema en donde la nueva mayoría estuvo totalmente ausente, ¿no? En relación a este tema, ¿cómo uno podía explicarse, ¿no?, ese tema? ¿Cómo la nueva mayoría se sale de esa coyuntura que fue tan viciada y que era una vitrina de visibilización importante, ¿no? ¿Se explica un poco con lo que tú estabas señalando? Sí, porque es la disciplina que es la coalición que en este momento está evidenciando mayores tensiones internas. El hecho de que no tengan un candidato único, el hecho de que esté todavía en tela de juicio la posibilidad de una lista parlamentaria en conjunto, son muestras o demostraciones de esta tensión que ha estado experimentando esta coalición en el último tiempo, que es una tensión que podríamos decir trasciende o tiene antecedentes mucho más anteriores de lo que es el actual gobierno. Yo creo que esta tensión se viene registrando desde en adelante, y que tuvo episodios bastante notorios de división o de fragmentación entre el año 2007 y el año 2009. Recordemos que en esa época salen importantes figuras dentro de la democracia cristiana que crean el PRI, el Partido Regionalista Independiente, después sectores del Partido Socialista que se van a la candidatura de Marco Enríquez Ominami, el propio Marco Enríquez Ominami, Carlos Ominami, que son figuras que se van del Partido Socialista y que intentan crear un referente completamente alternativo, tanto al Partido Socialista como a lo que era ya en ese entonces la nueva mayoría. Entonces, hay una situación de fragmentación, de tensión que ha sido una constante. Como oposición al gobierno de Sebastián Piñera, la nueva mayoría también experimentó esta situación de tensión. Hubo momentos bastante críticos y de hecho, si ustedes recuerdan, hacia el año 2011 los partidos de la Concertación y de la nueva mayoría no lograban asumir un rol de oposición efectiva al gobierno de Piñera. Eso, entre otras cosas, explica lo que será la irrupción del movimiento social en la coyuntura del 2011. La ausencia de una oposición obviamente obliga al resto del movimiento social a tener que asumir una participación más directa y enfrentar directamente también las decisiones que en ese momento adoptaba el gobierno. Los partidos de la nueva mayoría no fueron capaces de vetar ese tipo de iniciativa. Intentaron acusar constitucionalmente a algunos ministros o interpelar a algunos ministros. Recuerden a la ministra Mate por el tema de la reconstrucción, y no fue posible, no fue viable esa interpelación que algunos parlamentarios de los partidos de la Concertación en ese entonces plantearon. Esto se comienza a revertir hacia el año 2013. La acusación constitucional contra el ministro Harald Beyer es un hito importante en términos de demostración de unidad y, desde luego, la candidatura de Michelle Bachelet. Pero es una
terminó siendo una coalición bastante precaria desde el punto de vista de sus vínculos y de sus posibilidades de cohesión. La discusión del aborto. Una vez iniciado el gobierno, se tensionó por el tema educacional, se tensionó por el tema de la reforma tributaria. En las últimas semanas, ni hablar, en el caso de la discusión sobre el aborto, ha sido bochornosa la participación y el comportamiento de muchos de los parlamentarios de este sector. Entonces, hay una situación ahí de tensión que contrasta precisamente con esta otra cohesión que está mostrando la derecha o la coalición de los partidos de la derecha en particular. Hay una situación de fragmentación, hay una situación de desvinculación. Los partidos de la nueva mayoría están desvinculados del movimiento social, están desvinculados o desanclados, como lo plantea la literatura sobre partidos, de los sectores populares y de aquellos sectores que inicialmente lograron movilizar pensando en los partidos de la izquierda tradicional, socialista y comunista en los años 50-60, o la democracia cristiana en su momento de gloria en los años 60. Es una realidad completamente distinta, de desvinculación, de fragmentación, de tensión, de falta de propuesta alternativa o de propuesta programática alternativa a la derecha, y con una clara ambigüedad desde el punto de vista de cuál debe ser el rol del Estado, cómo se debe enfrentar el tema de la educación, cómo se debe enfrentar el tema o el problema de la protección y de la seguridad social. Los sectores de la nueva mayoría no se han pronunciado de manera clara respecto de cuál debe ser el estatus y la condición que tendrían que mantener las AFP en los próximos años. No ha habido un pronunciamiento claro, sino que ha habido una actitud bastante ambivalente entre sus principales figuras. Y agregaría, por último, un fenómeno que es más transversal, pero que afecta en particular a los partidos que componen a la nueva mayoría: la desnacionalización de los partidos. Por primera vez en la historia hablamos de partidos completamente desnacionalizados, es decir, con partidos que no logran tener representación, ni siquiera presencia a nivel nacional, por más que reúnan firmas de todas las provincias o de todas las regiones del país. Los partidos no están presentes en todas las regiones o en todas las provincias del país. Es cosa de ver los resultados electorales a partir del año 2013, sobre todo, donde las candidaturas independientes entran a predominar en las regiones extremas, en el norte y también en la zona de Magallanes o de Aysén y Magallanes. Entonces, hay ahí una clara muestra de desnacionalización de los partidos que es algo inédito. Ya no observamos como se observaba en el contexto de los años 50 y 60, que la democracia cristiana tenía sede en todas las comunas del país, o que el Partido Socialista y el Partido Comunista lograban tener raigambre en las principales comunas populares del país. Eso no ocurre hoy día. Entonces, estamos por primera vez en presencia de un fenómeno de desnacionalización de los partidos que estaría afectando sobre todo a quienes integran la nueva mayoría. Mira, yo pensaba en este tema de cómo, por ejemplo, el caso de la candidatura de Boric, ¿no? Que sacó salió que en el Parlamento, pero el Frente Amplio no pudo igualar la cantidad de votos que el propio Boric en Magallanes, ¿no? O sea, un poco el fenómeno que tú señalas, ¿no? Una suerte también de caudillismo, ¿no? Que la importancia que tuvo la votación de Parisi en Antofagasta en la última elección, en la del 2013. Ni hablar lo que significa el fenómeno del caudillismo local en Iquique con figuras como Jorge Soria y otros. Entonces, los partidos no están presentes en las regiones extremas. Entonces, hay ahí un fenómeno que podríamos considerar inédito si lo comparamos con otras épocas de la historia política del siglo XX al menos. Mira, ¿y eso por qué ocurre? O sea, porque mucha gente diría, bueno que los partidos por fin como símbolo de corrupción, pero desde tu perspectiva, ¿no? Como experto en el tema, ¿qué implica también esta destrucción de los partidos, ¿no? Hay que considerar fenómenos internos, fenómenos endógenos que son propios de las transformaciones que va experimentando la sociedad chilena y que van a repercutir desde el punto de vista de la representación política. Hay actores que se debilitan, que desaparecen incluso, y eso en términos de la representación política se evidencia con claridad. Pero también hay tendencias que son
o que podríamos denominar globales, sobre todo en un contexto de despolitización o de debilitamiento de la cultura política y cívica de una parte importante de la población. Hacia fines de los 90, principios de los 2000, sale un libro muy interesante que se llama Partidos sin partidarios, que es un balance de lo que está ocurriendo en las democracias más avanzadas de Europa y en cierta medida también en países no europeos. Y lo que se constata en ese trabajo, producto de investigaciones y de estudios en determinados países, es que los partidos logran funcionar, pero ya no logrando movilizar a un segmento de la población como tradicionalmente lo hicieron. Los partidos se movilizan y la base de los partidos pasa a ser otra completamente distinta. Sobre todo, entonces se produce un distanciamiento considerable con distintos sectores de la sociedad, si tomamos al sistema de partido en su conjunto. Y lo que comienza a ocurrir es lo que la propia literatura denomina el fenómeno de la cartelización de los partidos o el patronazgo, la práctica del patronazgo. ¿Qué significa esto? Que los partidos, en definitiva, pasan a depender de funcionarios públicos. Son los funcionarios públicos la base hoy día de los partidos, porque son los funcionarios públicos quienes están en el Estado y quienes son o logran ser promovidos por los partidos, pero ya no el resto de la sociedad civil. Entonces, hay algo muy evidente que en el caso se dio en el caso de los países europeos y con mayor razón se está dando en sociedades latinoamericanas y en el caso de Chile en particular. Esto, desde luego, va a contrastar de manera considerable con lo que podemos encontrar en países como Uruguay. Uruguay presenta una alta identificación partidaria, un alto nivel de anclaje de los partidos en la sociedad. Contrasta esa realidad con la que ocurre o con lo que podemos encontrar en el resto de América Latina e incluso en muchas de las democracias consideradas avanzadas de Europa. Burocracias partidarias fundamentalmente desconectadas con lo que podría ser el otro Chile, con portavoz aquí en Alerta Educativa. En la noche luna llena, en el día suena la sirena. Vengo de Chile, el Bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en la toma de terreno. El de casas bajas variadas y los bloques, las casas chubis y los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos peripersias, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' La Vega, parados y repletos y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago Micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El Chile de los carritos de completo y sopa y pillas que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. El Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los vivos se abren porque aquí son cianes. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los vivos se abren porque aquí son cianes. Cuidado con quemarte con este mensaje. Vengo del Chile de Víctor Jara y la Violeta Barra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de negrero empresario. Ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como 2 carreras más de las que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es
verdad, pero si esta forma de vida es asesina y criminal. El de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es si el auge nos deja abrigados. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes. Frustrado, el de subcontratados, portuarios, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría, que cargan en lomos el trono de unos pocos todo el puto día. El que está en la pena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los ricos se abren porque aquí son cianes. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los ricos se abren porque aquí son cianes. Cuidado con quemarse con este mensaje. Sus discursos de unidad nacional son solo eso, discursos porque otras es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de bandera, de emblemas, te hablo del Chile que vengo. Lo siento, pero si algún día grito viva Chile, será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre. Canto de los miles y miles, desde abajo preparando los misiles. Yo. Es el poblacional. Yeah. Volvemos aquí en Alerta Educativa ahí con nuestro invitado Octavio Avendaño, Rodrigo Sánchez, mi colega, y en los Radio Control Álvaro Carreño y Diego Olivares, nuestro nuevo colaborador. En la coproducción. En la coproducción también de estas preguntas y del guión sobre el cual estamos llevando adelante esta entrevista. Bueno, hablábamos con Octavio respecto a este fenómeno, ¿no? Fenómeno electoral que de alguna manera uno piensa, bueno, esta nueva mayoría parece desarticulada, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vimos que muchos lo pensamos también, que esta alternativa del Frente Amplio fundamentalmente se alimentó también de este descontento de la nueva mayoría. Y que, bueno, la derecha dio esta sorpresa. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno, no? También es que la nueva mayoría se está descomponiendo, el Frente Amplio está creciendo a costa de la nueva mayoría, está llegando nueva gente a votar. ¿Qué dices tú, Octavio, respecto a esto? Hay una apuesta de tratar de movilizar el electorado desencantado. Por parte del Frente Amplio ha aparecido y ha sido planteado de manera explícita de parte de varios de sus dirigentes, no solamente de los candidatos, o en este momento de la candidata Beatriz Sánchez. Se planteó en algún momento por parte de Alberto Mayor también, que si el Frente Amplio lograba un buen desempeño, no iba a ser a costa de la nueva mayoría se iba a desmembrar prácticamente sola o iba a entrar en una crisis producto de sus propias tensiones y sus propias crisis de identidad. No obstante, es bastante riesgosa la apuesta para cualquiera de tratar de movilizar y depender de este supuesto elector desencantado, porque se trata de un elector que no ha sido movilizado, que no tiene experiencia de participación política alguna, menos experiencia de participación electoral, y que más bien tiende a expresar una suerte de tirria frente a la política o frente a todo lo que signifique actividad política o desempeño de tipo político en general. Este es un fenómeno también que se ha logrado constatar en otras realidades. De hecho, a mis alumnos siempre les recomiendo en el último tiempo que lean el libro de el politólogo Peter Mayer, que en su traducción al español, la edición del año 2015, se titula Gobernando el vacío. Gobernando el vacío, porque en el fondo hay una franja importante de la población que no está escuchando o que simplemente no quiere escuchar lo que están planteando los representantes políticos o quienes están asumiendo funciones desde el punto de vista de la representación política. Entonces es un electorado que cuesta mucho movilizar, no es movilizable. Tendrían que haber transformaciones estructurales, educacionales, el fomento o el desarrollo de una nueva cultura cívica para poder lograr movilizar a esa población desencantada completamente. Entonces, la apuesta puede ser riesgosa si es que
si es que la estrategia de campaña se focaliza en ese tipo de elector. Por el contrario, existe otra posibilidad que también se puede comparar con lo que han sido procesos de construcción y de crecimiento electoral de partidos de izquierda, de centro izquierda, en otras realidades, en otros contextos latinoamericanos incluso, de lograr crecer a costa de los partidos tradicionales y sobre todo a costa de los partidos de la nueva mayoría en este contexto de descomposición y de crisis interna. Eso es factible, es mucho más factible atraer a ese tipo de electorado que queda, entre comillas, huérfano frente a el desempeño errático de muchos representantes de la nueva mayoría que tratar de apostar por ese otro elector que es más bien incierto desde el punto de vista de su comportamiento. Pero ¿qué pasa si uno ve un poco lo que vio en relación a lo que uno conoce, un poco de esta alternativa Frente Amplio, su vínculo con organizaciones como Ucamau, ¿no? Su vínculo con algunas organizaciones que incluso muestran inserción territorial? Uno podría esperar que su apuesta fuese otra. Sí, lo que pasa es que es cierto que el Frente Amplio y algunas de las organizaciones logran tener presencia y vinculación a nivel territorial, pero eso no basta. Eso no basta porque no estamos hablando de un arraigo a nivel de diversas regiones del país o a lo largo de todo el país. Es demasiado territorializado. De hecho, el Frente Amplio es más bien un fenómeno que se ha dado con mucha fuerza en la región metropolitana y no en el resto del país. Entonces, hay ahí todavía un problema o un desafío que no se va a lograr resolver o enfrentar en estos meses. Eso va a implicar un proceso de crecimiento, de construcción de mucho más tiempo, al menos que podría tomar el mediano plazo, no solamente el largo plazo, sino uno que podría el mediano decir plazo. Que incluso hoy día uno, como alternativa electoral, podría prometer la insurrección armada y da lo mismo. Exactamente. En términos de propuesta electoral o de discurso electoral, el gran problema es precisamente lograr ofrecer una propuesta que sea atractiva, que sea considerada viable y que en este caso el Frente Amplio sea considerado por buena parte del electorado una opción real de gobierno. Muchas veces este tipo de candidaturas o este tipo de propuestas no van más allá de lo testimonial, y eso los electores lo perciben. Si es testimonial, en realidad no vale la pena. Si es una alternativa real, los electores se podrían movilizar, o una parte importante del electorado se podría llegar a movilizar. Quizás interesante, y quizás lo podemos ver en el próximo bloque, analizar qué es lo nuevo un poco de esta coyuntura, el Frente Amplio, qué tanto, digamos, puede penetrar o ser pivot de un nuevo discurso, ¿no? Más allá de lo electoral. Pero bueno, eso nos vamos a meter en nuestro último bloque. Antes nos vamos con una canción antigua, como nos gusta decir a nuestro amigo, a mi colega aquí, con Ni Chicha ni Limonada, de Víctor Jara, en Alerta Educativa. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona,
se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ahora sí. Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va pa' adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Bien, estamos en el último bloque de nuestro programa Alerta Educativa de esta semana y estamos con Octavio Andrade, un invitado especial, profesor de la Universidad de Chile, profesor de Historia, sociólogo y doctor en Ciencia Política, y estábamos analizando justamente la coyuntura nacional desde un punto de vista político, desde el punto de vista electoral, que por cierto esperamos que sirva para la reflexión de todas nuestras auditoras y auditores en sus diversas expresiones. En el último bloque quedaron algunas reflexiones que podríamos hacer para esta última parte de la conversación, digamos. En primer lugar, da la impresión que entonces el Frente Amplio más bien se nutre de los que se decepcionan de la nueva mayoría. ¿Es tan así o no es tan así? Hay una parte de dirigentes que pertenecieron a la nueva mayoría o que colaboraron con los gobiernos de la nueva mayoría en su momento. Incluso cuando Beatriz Sánchez mostró su equipo de trabajo, muchos de ellos venían del mundo de las ONG, pero vinculados con organizaciones y con los gobiernos de la Concertación. Otros eran derechamente figuras políticas que estuvieron vinculadas a los partidos de la nueva mayoría. Ahora, eso desde luego es una parte del Frente Amplio, no se podría desconocer. Y no se debe desconocer que existe también una parte importante de dirigentes y de organizaciones que se han creado en el último tiempo. Revolución Democrática aporta con un importante contingente de dirigentes y de figuras que surgieron en los últimos años. Lo mismo podríamos decir del movimiento autonomista o de la propia izquierda autónoma, a pesar de que hay antecedentes que son previos, que se remontan a los años 2000 en el caso de la izquierda autónoma. Sin embargo, ha habido también un proceso de construcción en el último tiempo que ha decantado en la formación de este nuevo referente. Ahora, ¿de qué va a depender el crecimiento del Frente Amplio desde el punto de vista electoral? Es lo que está en incógnita en este momento, porque podría eventualmente crecer a costa de los partidos de la nueva mayoría, sobre todo del espectro más de izquierda de la nueva mayoría, debido a las tensiones que ha experimentado esa coalición en particular. Claro, en ese sentido, claro, son como desafíos los que tiene delante el Frente Amplio. Ahora bien,
salgámonos quizás en esta última parte del tema netamente electoral. ¿Se puede disputar desde otros ámbitos el poder de la derecha, el poder establecido en estos momentos? ¿Se puede o habría que...? De partida hay una tarea pendiente. Hay una tarea pendiente en sectores de la nueva mayoría y sobre todo en lo que podría ser esta nueva izquierda que surge a propósito de la constitución del Frente Amplio, que es superar aquella hegemonía cultural que tiene la derecha en diferentes planos de la vida social en nuestro país. No solamente porque controla los medios de comunicación, sino que también porque controla una serie de instituciones que están incidiendo en la reproducción cultural o en el desarrollo cultural y educacional de nuestro país. Entonces hay ámbitos que debieran ser disputados. Uno de estos ámbitos es el de las comunicaciones, el de los medios de comunicación, el de la producción cultural y el de la educación. Son muy pocos los medios de comunicación alternativos que realmente estén incidiendo en el debate público nacional o que estén generando opinión. Entonces, sí, claro, por ahí hay una tarea pendiente y un ámbito que se debiera disputar. Desde luego, en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de que en ese ámbito podríamos decir existe lo contrario, pero se trata de organizaciones que no tienen visibilidad pública muchas veces o que no logran incidir en el debate público o en la instalación de temas de agenda de relevancia nacional. Entonces, hay también ahí una tarea pendiente desde el punto de vista de lo que podría ser la disputa de otros espacios, de otros ámbitos que vayan más allá de lo electoral. Sin duda, eso es algo que no quita, sino que todo lo contrario, permite fortalecer la opción e incluso fortalecer la opción desde el punto de vista electoral. Claro, bajo esa perspectiva las deficiencias entonces serían, por un lado, una falta aún de mayor presencia en los medios de comunicación. Evidentemente lo segundo que estás planteando, esto de un fortalecimiento de la sociedad civil y que logre instalar determinados temas, digamos. Hay otras temáticas que sean aún deficiencias para estos sectores de izquierda que proponen. Por cierto, recuperar aquel control territorial o trabajo territorial que los partidos de izquierda desarrollaron en algún momento pensando en lo que fue la historia política del siglo XX en nuestro país y que le permitió a los partidos lograr a los partidos de izquierda tener una buena presencia en determinadas provincias, sobre todo cuando la representación política estaba relacionada con ciertos sectores productivos. Hoy día eso es posible, es algo que habría que recuperar o que habría que retomar. Ese trabajo costó mucho tiempo, no fue un trabajo que tuviera réditos desde un momento a otro, sino que tomó varios años. Todo el trabajo que hizo el PC en su momento en términos de las localidades rurales o en las zonas mineras, o lo que hizo también el Partido Socialista, incluso la Falange en su momento antes de la democracia cristiana en el año 57, dan cuenta de la necesidad de establecer vínculos con determinados actores o determinados sectores, pero a partir de un trabajo territorial. Claro, tú estás diciendo, por ejemplo, que falta un mayor trabajo organizativo, reivindicativo. Voy a dar un ejemplo, en los sectores asociados al modelo de los temporeros, por ejemplo, ¿no? Podría entre ser, otros. Sí, pero podrían ser también otros actores, y no solamente pensando en los sectores precarizados. Uno muchas veces tiende a pensar en aquellos sectores que están más excluidos o están en una condición mucho más precarizada desde el punto de vista de su inserción económica, productiva, claro, o simplemente de su condición de vida. Pero también habría que tomar en cuenta lo que ocurre hoy día con esta amplia
este amplio segmento que se denomina clase media, la clase media más empobrecida o la clase media aspiracional. Hay otros sectores de la sociedad que debieran ser considerados al momento de establecer vinculación o elaborar y diseñar estrategias para representar a las demandas ciudadanas en general. Súper. Comenzamos a terminar nuestro programa, pero antes de terminar siempre, entre otras cosas, nos permitimos preguntarle a nuestro invitado si nos invita a leer algo que esté, ojalá, en las redes, digamos, que sea de gratuito. Después vamos a hablar un poquito de tu libro, digamos, que acabas de sacar, pero ¿qué nos propones estar leyendo en estos momentos? De partida, toda esta literatura que existe sobre desafección política. Para poder entender este tipo de fenómenos habría que tomar en cuenta esa literatura. Hay autores nacionales que se han dedicado, Mauricio Morales, por ejemplo, que ha analizado de manera bastante sistemática y rigurosa lo que es la distribución de clase, de la participación y de la representación electoral en los últimos años. Mauricio Morales fue profesor de la Universidad Diego Portales y hoy día está en la Universidad de Talca. Sí, claro. Mauricio Morales puede ser un buen referente al respecto, así como también otros trabajos que se han realizado a nivel local, a nivel regional. Sería bueno también analizar la experiencia de los partidos desafiantes o los partidos o las oposiciones desafiantes, que fue toda una literatura que se desarrolló en la ciencia política uruguaya a propósito de la experiencia del Frente Amplio de ese país o a propósito de los nuevos referentes de izquierda que surgieron a partir de la segunda mitad de los años 90. Ah, mira, tú piensas que ahí se puede hacer un de todas un maneras, link en la de todas maneras de lo que es bueno tomar en cuenta lo que fue la experiencia del Frente Amplio uruguayo, la experiencia del FREPASO en Argentina, la experiencia del Partido de los Trabajadores en Brasil, la experiencia del movimiento al socialismo o del movimiento en torno a la figura de Evo Morales y su vinculación con el movimiento de los cocaleros y el movimiento campesino en Bolivia. Entonces hay una diversidad de experiencias latinoamericanas que habría que tener en cuenta al momento de plantearse una posibilidad de construcción de un proyecto alternativo. Sí, evidentemente. Bueno, Octavio, estamos terminando. Acabas de lanzar también un libro hace menos de un mes. Sí. ¿Qué relación podría tener ese libro? El título del libro es... Los partidos frente a la cuestión agraria, de 1946 a 1973. Lleva un subtítulo más o menos también largo que plantea lo que significa la representación de intereses, el cambio gradual y la transformación estructural. Pienso que ese libro, la vigencia de los temas que trata ese libro, sirven para entender dos fenómenos actuales. Cómo enfrentar cambios estructurales, un cambio estructural tan relevante como la reforma agraria tomó 30 o 40 años en nuestro país. No fue algo que se dio de un momento a otro, sino que tomó un periodo de tiempo bastante importante de maduración programática, de construcción de fuerza electoral y política, y por otro lado lo que significa el tema de la propiedad. A propósito de todas las discusiones que subyacen a reforma educacional, a reforma tributaria, en todo lo que tenga que ver cambio al modelo de desarrollo o cambios estructurales en este momento. El tema que surge ahí es qué ocurre con la propiedad privada, recordando que la Constitución del 80 lo que hace es sobredimensionar el rol de la propiedad privada por sobre los derechos fundamentales o sobre los derechos de las personas. Prácticamente sacraliza a la propiedad privada. Eso es producto de esa experiencia anterior. Este fenómeno es una reacción al proceso de construcción que se dio y que permitió cambios estructurales tan importantes como la reforma agraria o la reforma al régimen de propiedad de la tierra en nuestro país en el contexto de los años 60. Súper, un final distinto para un programa distinto que tuvimos esta semana. Estuvimos conversando con Octavio Avendaño, analizando la coyuntura política.
En los controles, Álvaro Carreño. En la coproducción, Diego Olivares. Nuestro compañero panelista, Juan González, que se fue, que estaba a la izquierda de nuestra y se desapareció. Muchas gracias, Octavio. Gracias a ustedes. Chao. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPET, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa. Que no te cuestiones nada, que trabajes con una empresa, que le creas a la prensa, que defiendas intereses de la clase burguesa. Nos tienen trabajando, así que no miren, no hablen, no cuestionen.